Hola y bienvenido a este tutorial de Takan 3D. Hoy nos gustaría presentarles el primer software que incorpora el modelo de superficie en la administración de la anestesia con remifentanilo y propofol. ¿Qué es Takan 3D? Takan 3D es un innovador software que incorpora en una interfaz muy amigable la interacción sinérgica entre el remifentanilo y el propofol. Antes de explicar cómo funciona esta innovadora herramienta, repasemos las diferentes ayudas que tienen los anestesiólogos para administrar estos medicamentos. Uno de los objetivos del anestesiólogo es garantizar que el paciente esté en un adecuado plano anestésico. Esto quiere decir que el paciente tenga una adecuada profundidad de la hipnosis. Los indicadores de dolor muestran ausencia de este y la relajación neuromuscular sea adecuada para el procedimiento que se realiza. Para lograr esos objetivos se disponen de diferentes fármacos, los cuales deben ser administrados de la manera más precisa posible. Una de las formas de administrar los medicamentos se basa en la administración de la dosis con base al peso del paciente. Administrar un medicamento teniendo en cuenta solo el peso parecería indicado solo para medicamentos que no requieren infusiones en el tiempo o medicamentos que no dispongan de modelos farmacocinéticos. Administrar medicamentos con la ayuda de modelos farmacocinéticos incorporados en una aplicación, un simulador o un sistema Target Controlled Infusion (TCI) en principio parecería la herramienta ideal, dado que podemos estimar los niveles plasmáticos y en el sitio del efecto de los medicamentos que estamos infundiendo. Sin embargo, la dificultad de este principio radica en que los medicamentos tienen un comportamiento cuando están solos y otro muy diferente cuando coinciden con otros simultáneamente en el sitio efecto. Si bien esta forma farmacocinética orienta a establecer una concentración deseada, omite las interacciones farmacodinámicas de los medicamentos, adición, sinergia o infraadición. La utilización de los modelos de superficie para mostrar la interacción farmacodinámica de dos medicamentos está disponible en algunas estaciones de trabajo de anestesia. Los sistemas más conocidos son el Anesthesia Navigator Application Suite y el Anesthesia Smart Pilot View. Ambos sistemas estiman la interacción farmacodinámica de los medicamentos y en una gráfica 2D permite visualizar la posición del paciente con referencia a las curvas de probabilidad de no respuesta. La principal debilidad de este sistema radica en que el modelo de interacción no utiliza la probabilidad de no respuesta (PNR) como una variable objetivo. Para estos sistemas, la PNR es una variable desenlace que se calcula con base a las dosis que se están administrando. Esto significa que el anestesiólogo, a pesar de conocer la PNR, no puede ajustarla ni modificarla de acuerdo con el requerimiento anestésico. Administrar un medicamento con base en la respuesta clínica, respuesta al dolor y a la profundidad de la hipnosis se convierte en un futuro prometedor. Nociception Level Index, Bispectral Index, en SED Line son herramientas que permiten al anestesiólogo evaluar la respuesta al dolor y a la profundidad de la hipnosis durante una anestesia general. Estos sistemas orientan a modificar la infusión de los medicamentos ante una eventual respuesta, convirtiéndolos en los futuros pilares de cualquier sistema de navegación. Takan 3D es el primer software 3D que incorpora el modelo de superficie y permite en su interfaz manejar el concepto de espacio en función del tiempo, permitiendo modificar la PNR y el tiempo para alcanzar dicha PNR. Para Takan 3D, la PNR es el objetivo que se desea alcanzar en un tiempo estipulado y esta PNR se modificará de acuerdo a las variables de hipnosis, de dolor y de los fármacos coadyuvantes administrados. Takan 3D es el primer software que permite visualizar en qué espectro del modelo de superficie está navegando el paciente. La PNR o probabilidad de no respuesta puede ser tenida en cuenta en anestesia, ya sea como consecuencia de seleccionar unas concentraciones objetivo de medicamentos y observar a qué PNR corresponden, variable de desenlace que es la forma usualmente seleccionada por los anestesiólogos, incluso de manera intencional, o como el factor que escogemos y que determinará las concentraciones de medicamentos necesarias para dicha PNR objetivo. Observemos con un caso clínico la importancia de poder tener la PNR como objetivo y no como variable de desenlace. Estamos en cirugía en un paciente masculino a quien se le está realizando una colecistectomía laparoscópica.
La presión sistólica es de 100 milímetros mercurio, la frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, el índice de nocicepción es adecuado y el índice biespectral pasó de 45 a 35. El anestesiólogo está usando un sistema Target Controlled Infusion y tiene ajustadas unas concentraciones de remifentanilo en 5 nanogramos por mililitro y propofol en 3 microgramos por mililitro. ¿Cómo se puede interpretar esto? El paciente se encuentra en un plano de analgesia adecuado, pero probablemente en un plano de hipnosis mayor al requerido. Teniendo en cuenta la interacción supraditiva de ambos medicamentos, si el anestesiólogo modifica la infusión del hipnótico, deberá modificar también la de remifentanilo para que el paciente continúe en el mismo plano nociceptivo y disminuya el plano de hipnosis. De no realizarlo así, al disminuir el hipnótico, el anestesiólogo se encontraría con un paciente que se sale del plano adecuado para el procedimiento. La dificultad en esta situación es cómo calcular las infusiones de los medicamentos para continuar en el mismo plano analgésico y subir el bis. Esta gráfica 2D representa en el eje Y las concentraciones de remifentanilo y en el X las concentraciones de propofol. Los sistemas TCI pueden calcular las infusiones de medicamentos para alcanzar las concentraciones que nosotros elegimos. Sin embargo, esta información representa datos aislados. Si tenemos en cuenta que al administrar remifentanilo y propofol, estos interactúan de una forma sinérgica y que el sistema TCI no integra la información de dicha interacción, simplemente responde a la infusión para la concentración que nosotros elegimos. Como vemos en la gráfica, los sistemas TCI y algunos simuladores solo nos permitirán movernos sobre los dos ejes. Esta es la principal falencia de estos sistemas. Los softwares más modernos incorporan gráficas 2D, donde permiten estimar el punto de interacción sinérgica de las concentraciones que tenemos ajustadas. Este es un gran avance porque se puede conocer con la información de la concentración de remifentanilo y propofol en qué curva de PNR se encuentra el paciente. A pesar de conocer en qué curva de PNR se encuentra el paciente, la PNR es considerada como una variable desenlace y no como una variable de objetivo. Es decir, de acuerdo a las infusiones que se administran, se pueden estimar las concentraciones y con estas el punto de interacción, mas no dan la oportunidad de seleccionar un punto en una de las curvas y con base en este punto deseado calcular las concentraciones y las infusiones requeridas para llegar a dicho punto. Volviendo al caso clínico, si consideramos que el paciente está en un punto adecuado en cuanto a la probabilidad de no respuesta al estímulo, como lo reflejan la frecuencia cardíaca, la tensión arterial e índice de nocicepción, pero el índice biespectral pasó de 45 a 35, lo que indicaría que debemos bajar la concentración de propofol. Pero ¿qué pasa si bajamos la concentración de propofol? Si contamos con un sistema TCI, este solo permitiría ajustar la concentración de propofol. En este caso, por los datos del índice biespectral, correspondería a disminuirla. Si contamos con un sistema que nos pueda estimar en qué punto de la curva quedó la interacción, después de bajar la concentración de propofol sin modificar la concentración de remifentanilo, veríamos cómo la curva de probabilidad donde estaba el paciente cambió. Esto puede traducirse en que el plano anestésico se modificó al cambiar la curva de probabilidad de no respuesta. Una opción más acertada ante la situación clínica del paciente sería poder seguir navegando por la misma curva de probabilidad, con un menor componente de propofol para poder corregir el índice bispectral sin sacar de plano al paciente. Esto implicaría necesariamente hacer un ajuste a la concentración de remifentanilo. Hasta el momento, los softwares disponibles tienen una representación de las curvas de interacción sinérgica en 2D y pasan por alto la construcción del modelo de superficie en 3D, donde se tiene una representación más clara del espacio y tiempo. Incorporar la PNR como variable objetivo, teniendo la posibilidad de seleccionar un punto deseado en el modelo de superficie, y que con base en este punto se calculan las concentraciones y las infusiones necesarias para llegar a dicho objetivo en un tiempo determinado. Es un reto y una necesidad en la práctica diaria. Tacan 3D es el primer software que incorpora el modelo de superficie en 3D, donde la administración de la anestesia se transforma en un concepto de dos variables: espacio en función del tiempo. Tacan 3D es un innovador software donde el anestesiólogo puede seleccionar un punto en el espacio o en el modelo de superficie y determina el tiempo en que quiere alcanzar dicho punto. Una vez seleccionado el objetivo y el tiempo para alcanzarlo, el software establece las concentraciones de remifentanilo y propofol y las infusiones requeridas para llegar a dicho objetivo.
Para navegar en Takan 3D es muy recomendable utilizar la monitoría de la profundidad de la hipnosis y en lo posible la monitoría de la nocicepción.